Que ¿ya? Déjame decirte algo. Antes que te distraigas, antes de que saludes, déjame decirte algo, que el Señor conoce tus pensamientos. Antes de que la palabra salga de tu boca, el Señor ya la conoce. Pero cuando tú expresas lo que hay en tu corazón, cuando tú expresas tu necesidad y la pides en el nombre de Jesús, Él te lo concede. Por eso siempre iniciamos con un salmo, dando las gracias al Señor por estar aquí. Pero el Señor me llevó a otro nivel en esta tarde, porque Él quiere que lo busquemos de esa manera. Y déjame decirte algo, y que para la gloria y honra del Señor, ahorita que salí del baño me estaba peinando ya los 3 pelos que me quedan, porque yo tenía una cabellera abundante, así como la de Justin, y la lucía y me gustaba mi cabellera, era abundante, pero a veces me fastidiaba tanto cabello porque no hallaba cómo peinarme, no hallaba cómo colgármela. Y en una ocasión, porque así es, ¿verdad? No hay ni cómo peinarte, y te peinas y luego ¡pum! Salta el pelo por acá, salta el gallo por acá, salta la bola. ¿O no es cierto? Y en una ocasión que fuimos de invitados a Mérida, estaba el pastor Alejandro Domínguez, un consiervo muy amado que ya está en la presencia del Señor, y lo vi bien peinadito, traía bien poquito, muy escaso su pelo, y dije, no hombre, solo lo pensé, escúchalo, solo lo pensé, ni siquiera se lo pedí a papá. Qué padre, este cuate ni batalla para peinarte con sus 3 pelos que tiene. Y le decía, Señor, tú me dijiste que se rompieran las maldiciones y yo oraba. Sí, me dijo, pero tú lo pediste, querías tener cabello escaso. Y yo, ay Padre, perdóname, porque ni siquiera te lo pedí, pero como tú conoces los anhelos de mi corazón. Y Él me dejó con el pelo muy escaso, sin que yo se lo pidiera. Pero a veces no estamos contentos, a veces no estamos a gusto con lo que tenemos. Y te lo doy como testimonio para que tengas cuidado, aún lo que piensas, porque lo que piensas, si lo estás pensando es porque lo estás anhelando en tu corazón. Y déjame decirte que aún los pensamientos los conoce papá y te los da, porque tú te deleitas en su presencia. Y hoy yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque aunque no lo demuestre mucho, estoy muy feliz y estoy quebrantado. Estoy quebrantado porque el Señor a eso me envió, a ser discípulos, no a ser miembros de una iglesia. Y desde hace ya casi 3 meses que se lo dijeron a ella, nomás que pensó que era su imaginación, y se me estaba haciendo como que no escuchaba. Y le dije, si tú no lo haces, Dios buscará a otra para que tú lo hagas. Dios necesita hombres y mujeres valientes. Dios necesita obreros en su reino. Y no solamente obreros, sino Dios verdaderamente necesita hombres y mujeres valientes que se atrevan a arrebatar el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Solamente los violentos, ¿me escuchaste? Lo arrebatan. Los cobardes, los pusilánimes, los mediocres, esos están llenos. Esos están llenos los templos.
Pero hoy le quiero dar la gloria y la honra al Señor, porque con temor y temblor les van a predicar en esta tarde. Yo le voy a pedir a Jessica que venga y tome lugar para que ella comparta de la palabra del Señor. Ustedes saben cuánto tiempo tiene ella en el Señor. Ella es la que más, date para acá, para que salga en la tele. Ella es la que más nos reuniría, la que más se escondía cuando la invitábamos a alguna reunión de la iglesia. Ella solamente iba cuando había que comer. Y terminaba de comer y salía corriendo. Pero hoy me llena de alegría, me llena de gozo su vida y su obediencia al Señor. Ella va a compartir de la palabra que el Señor le puso, y todo fue a raíz de una charla con el Espíritu Santo. Y ella me preguntaba qué significaba, y yo le empecé a decir lo que significa. Pero le dije, de eso vas a compartir. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Espero que esta palabra caiga en su corazón y que el Señor nos confronte, que el Señor nos redarguya, porque para eso está hecho la palabra. ¿Se pueden sentar? Gracias. La palabra que el Señor puso en mi corazón en esta tarde es vestiduras nuevas, o vestiduras blancas, o vestiduras que el Señor nos da. Realmente no fue un tema central, pero de ese tema salen varios puntos. Entonces, el día de hoy el Señor puso esta palabra en mi corazón de compartirles sobre las vestiduras. ¿Por qué de las vestiduras? Cuando nosotros hablamos de vestiduras, ¿qué es lo que primero nos viene a la mente? ¿Alguien puede opinar? ¿Alguien quiere comentar? No me dejen sola, por favor. Vestiduras blancas. Sobre vestiduras, si tú tomas en cuenta la palabra vestiduras, ¿a qué crees que se refiere? Para no andar encuerado, una ropa. Nos viene a la mente la ropa, los trajes, los vestidos que una persona común, como los demás usan, ¿no? Como los que no conocen a Jesús. Pero si nosotros nos ponemos a ver en lo natural, es una ropa que podemos ver, pero así como nosotros llevamos una vestidura natural, debemos llevar una vestidura espiritual, y es a lo que hoy el Señor nos quiere llevar a conocer. Desde la creación del mundo, pues Dios hizo a Adán y a Eva, y cómo fue que ellos andaban antes de que se dieran cuenta que estaban desnudos, pues no llevaban ropa. Pero después de que ellos cometen el pecado, desobedecen a Dios, ellos se dan cuenta de que están desnudos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Señor les hace una ropa, les hace una vestidura de cueros de animales. Y entonces es de ahí donde nosotros muchas veces antes de conocer a Jesús, pues estamos desnudos. Pero cuando vamos a los pies de Cristo, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor ya nos empieza a vestir siempre y cuando nosotros le demos ese lugar al Espíritu Santo para que Él nos empiece a dar esas vestiduras. Y eso lo podemos ver en Génesis 3. Que ahí nos hablan desde la desobediencia del hombre. ¿Qué fue lo que pasó? Que Adán y Eva desobedecieron a Dios, y al momento de comer la fruta ellos ya pudieron darse cuenta entre el bien y el mal. O sea, les voy a hablar de manera general para no leer todo el capítulo. Sí, entonces ellos se dan cuenta, ¿por qué? Porque ellos caen en pecado. Ellos comen lo que es el fruto prohibido de lo que el Señor les había dicho que no coman. Y es ahí donde ellos desobedecen a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos caen en pecado. ¿Y qué fue lo que pasó? Como les decía, ellos pudieron diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque sus ojos espirituales ya estaban abiertos a causa de ¿qué? De que habían comido el fruto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que ellos desobedecieron a Dios y cayeron en pecado. Ellos empezaron a hacer lo que a Dios no le agrada porque cayeron en desobediencia.
Pero ahora aquí en la escritura nos hacen una comparación y nos invitan a que nosotros nos debemos de despojar del viejo hombre. O sea, de que nosotros nos debemos de despojar del pecado. ¿Para qué? Para que a partir de que nosotros nos despojamos del pecado, podemos irnos vistiendo con las vestiduras que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros hablamos acerca de despojarnos del viejo hombre, es dejar de hacer lo que hacíamos cuando no conocíamos a Jesús. Pero ¿por qué aún sabiendo o ya sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo, seguimos haciendo lo malo? Y es ahí donde el Señor quiere que nosotros aprendamos a despojarnos de todo pecado. Y cuando el Señor dice que nos va a dar nuevas vestiduras, nos los habla en Colosenses 3. Colosenses 3 del 12 al 14. Y lo vamos a leer en la Reina Valera. ¿Qué nos dice ahí? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y así todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí nos dice vestíos, vístanse. ¿Por qué? Porque primero nos dice que somos un pueblo escogido, que somos santos y amados. Y o si somos un pueblo escogido y somos llamados santos, ¿en qué debemos vivir? En santidad, porque como comentaban hace rato, sin santidad no podremos ver a Dios. Y entonces esta es una invitación. El Señor no va a venir, te va a obligar a que tú te despojes. Ahí dice, vístete. Te da una esa opción de que tú tomes lo que aquí está en la palabra y tú lo apliques en tu vida. Sí, porque el Señor no te va a obligar. Él es un caballero que si tú le das esa opción de que Él venga y te purifique, te lave y te vista de nuevo, el Señor lo va a hacer. Pero si en nosotros no está ese deseo, ese anhelo, como decían hace rato, el Señor no lo va a hacer. Yo creo que todos quisiéramos vernos con las mejores prendas, con las mejores vestimentas. Pero no te preocupes solo por lo físico, preocúpate por lo espiritual. Preocúpate por lo que hay en tu corazón, porque el Señor ve tu corazón. No te ve cómo estás vestido físicamente. Al Señor le importa tu corazón. Entonces, si dice que debemos vivir siendo un pueblo santo, debemos vivir en santidad. Y vivir en santidad, busqué que el término hebreo es kadosh, que significa puro, físico, ritual y especialmente moral y espiritualmente. Entonces se dan cuenta la parte importante de ser santos espiritualmente, limpios espiritualmente. Estar en santidad también se traduce como ser separado, apartado o consagrado. Es decir, si estoy con una persona que me está contaminando, ¿qué tengo que hacer? Pues me quito. ¿Por qué? Porque todo lo que esta persona trae me va a contaminar. Si yo, con todo lo que traigo y con dificultad, me estoy limpiando y todavía me estoy yendo con aquel que me está contaminando, ¿hago bien quedándome ahí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Separarme, apartarme. ¿Por qué? Porque el Señor me ha consagrado, el Señor me ha apartado.
Y también dice que somos llamados a estar sin contaminación, sin pecado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en santidad. Entonces, ¿por qué aún sabiendo lo malo lo seguimos haciendo? Analicemos cómo nos estamos comportando, cómo hablamos, cómo vivimos. Porque si aún aquí tenemos un buen alimento, ¿por qué no lo aplicamos a nuestra vida? Porque la enseñanza que realmente recibimos en esta casa viene de parte de Dios, no viene de parte del ser humano. El Señor ha hablado, el Señor ha confirmado, y una vez más yo les digo que aquí realmente nos estamos alimentando de un alimento que viene de lo alto. ¿Sí? Aquí en Colosenses también nos habla acerca de que debemos vivir con compasión. O es lo mismo que la misericordia. Dice, en hebreo es tener misericordia, tener piedad, o también es empatizar con los demás. ¿Por qué? Porque si aún Jesús tuvo compasión, tuvo misericordia al enseñar a los demás, ¿por qué nosotros no somos misericordiosos con los demás? Esta es otra vestidura que el Señor nos da. La primera es vivir en santidad. La segunda es que debemos ser compasivos o debemos tener compasión. Y vamos a ver en el Salmos 86:15 a ver qué dice. Dice, mas tú, Señor, lo estoy leyendo en la Reina Valera, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Se dan cuenta que esa es una característica o es una vestidura que Dios tiene? Y que nosotros nos debemos vestir de esa vestidura. Dios es grande, es misericordioso, que aún nosotros sin tal vez si aún nosotros no merecemos que Dios tenga misericordia de nosotros por nuestras acciones, por nuestras palabras, por cómo nos comportamos, por el mal testimonio que tenemos delante de los demás, Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué nosotros no tenemos misericordia de los demás? Dios nos invita a ser misericordiosos y a vestirnos de esa característica de Él o de esa vestimenta. Como les decía, Jesús tuvo compasión por las personas que estaban a su alrededor. Y vamos a ver un ejemplo de cómo aún Jesús tuvo misericordia de las personas que estaban ahí donde Él iba a predicar. Y lo vamos a ver en Mateo 9:36. Mateo 9:36. Vamos a leer la Reina Valera. Dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Aquí que nos dice, Jesús tuvo compasión de aquellas personas que estaban ahí, que andaban de un lado para otro, que no buscaban ni su esquina, que no buscaban qué hacer. ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin un pastor. Y nosotros antes de conocer a Jesús estábamos así o peor.
Pero cuando conocemos a Jesús, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un pastor que nos guía, que nos instruye, que nos capacita. Todo por la misericordia de Dios. ¿Por qué nosotros no podemos tener misericordia a los demás? Porque no conocemos a Dios. Si realmente lo conociéramos, sabríamos cuáles son sus vestiduras, cuáles son las características que Dios tiene. Que aún es una herencia para nosotros si lo buscamos. ¿Pero por qué? Porque no leemos la palabra. ¿Y cómo nos vamos a empapar de la palabra de Dios? Y ahora la tercera característica o la tercera vestimenta es la bondad, que es lo mismo que la benignidad. La benignidad se refiere a hacer el bien, ayudar a los demás, es hacer lo bueno. Y aquí vamos a ver un ejemplo en Lucas 6:35. Lucas 6:35. Vamos a seguir leyendo la Reina Valera. Dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Dios no hace diferencia entre buenos y malos. Dios bendice a todos. ¿Por qué nosotros vamos a diferenciar entre el que nos hace mal y entre el que viene a la iglesia? Si nos damos cuenta de cómo está nuestra condición, cómo estamos delante de Dios. ¿Y qué nos dicen aquí? Si tú vas a dar algo, dalo de corazón. Dalo sin esperar nada a cambio. Porque el que te va a premiar, el que te va a galardonar, es Dios y nadie más. ¿Sí? Entonces no hagamos distinción entre buenos y malos. Solo tenemos que buscar esa sabiduría de Dios, y aún si vamos a dar algo, preguntarle a Dios a quién le vamos a dar. Porque todo le pertenece a Dios, nada nos pertenece a nosotros. Y de todo eso le vamos a dar cuentas a Dios. Sí, ahora vamos a ver la otra vestimenta, que es la humildad. Cuando hablamos de humildad se refiere a tener un buen entendimiento de quién es primeramente Dios, porque vamos a reconocer cuál es el lugar que Él ocupa en nuestra vida y quiénes somos nosotros como personas. Y debemos reconocer que necesitamos de Dios, si no, no vamos a decir que todo lo podemos, porque sin Dios nada podemos hacer. Y la humildad también nos lleva a vivir en obediencia a Dios y a someternos a su voluntad. Ser humildes es buscar siempre lo que Dios quiere para mí y también tomando en cuenta a los demás. ¿Por qué? Porque si somos humildes, vamos a reflejar esa humildad que Jesús tenía, que Él era manso y humilde. Y tenemos que reflejar cómo era Jesús. Tenemos que dar ese testimonio de Jesús. Y vamos a ver un ejemplo en Filipenses 2. Filipenses 2, del 5 al 9. Aquí en este capítulo 2 nos hablan acerca de la humillación y exaltación de Cristo, pero nos vamos a enfocar en el versículo 5 al 9, donde dice, es la Reina Valera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nos damos cuenta aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que Jesús, aún siendo un Dios, aún siendo el Hijo de Dios, se humilló, se despojó de ese nombre, de ese llamado que tenía, y dio su vida por nosotros. Él no se quejó, Él aceptó la voluntad de Dios. Y nosotros por todo nos quejamos. Por todo nos quejamos. Cuando, si viéramos el ejemplo de Jesús y analizáramos en eso, realmente seríamos otras personas. Pero déjeme decirle algo, Dios no quiere que estemos así. Dios no quiere que nosotros seamos unos cristianos más del montón. Dios quiere que nosotros tomemos esas vestiduras reales que Él tiene para cada uno que lo arrebata, como decían hace rato. Todo está ahí, el banquete está servido para aquellos que lo quieren tomar. Entonces nos debemos de despojar de todo aquello que a Dios no le agrada. Y debemos vestirnos de la humildad y tomar el ejemplo de Jesús. Ahora vamos a ver la otra vestidura, que es mansedumbre. La mansedumbre se refiere a aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. ¿Cuántos somos mansos? ¿Cuántos somos humildes? Si el Señor hoy está aquí y te pregunta, ¿cómo estás vestido delante de mí? ¿Qué le dirías? Si el Señor está aquí y te pregunta, ¿cómo estás vestido? ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo te vienes a presentar delante de mí? ¿Cuáles son tus vestiduras que tienes? ¿De cuál? De la mansedumbre. La mansedumbre, dice, es aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde. Serenidad de espíritu pacífica y humilde. ¿Cuántos somos mansos? En virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar, o sea, no se enoja fácilmente. Aun cuando los demás vengan y te hagan cosas, tú tienes que mantenerte tranquilo, sereno. No es fácil, ¿verdad? Porque en nuestra carne queremos decirle todo lo que se nos venga a mente, o a veces ni lo pensamos, pero ya salió de nuestra boca. Por eso dice que debemos ser serenos. Debemos aprender a vivir en el espíritu y no en la carne. Debemos hacer morir nuestra carne para que el espíritu viva en espíritu, con el Espíritu Santo. Vamos a ver un ejemplo en Proverbios 16:32. En la Reina Valera dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Es decir, debemos mantenernos tranquilos, pensar, analizar, o mejor quedarnos callados. Sí, porque muchas veces actuamos, hablamos sin medir las consecuencias. Y con nuestra boca tenemos el poder de dar vida o muerte.
Entonces, si queremos ser como Jesús, tenemos que adquirir estas vestimentas. Vamos a ver la otra que es, ¿cuál falta? ¿Están pendientes? ¿Están durmiendo? Santidad, compasión, bondad, humildad, mansedumbre. Recuerden que estamos viendo Colosenses 3 del 12 al 14 y de ahí estamos describiendo cada una de las vestiduras que el Señor tiene para nosotros. Vamos con la paciencia. ¿Están todos ahí? ¿Ya se durmieron? El rapto. Me dejaron sola. ¿Qué es la paciencia? Muchas veces nos han hablado de paciencia. ¿Quiénes han arrebatado esta vestidura? Nos dice que la paciencia implica sufrir circunstancias adversas esperando. ¿Quiénes sabemos esperar? También nos habla de que la paciencia es una virtud del creyente que pueda soportar pruebas sin murmuraciones, sin estarse quejando. ¿Por qué? Porque si estamos pasando una prueba, es porque están probando nuestra paciencia. También habla la paciencia de que es la capacidad de soportar las demoras. Dios va a responder, Dios va a actuar en su momento, no en el momento que yo quiera. Porque aun cuando a mí me dan indicaciones, a veces no las hago. Y aún nosotros queremos que Dios actúe, pero haciendo un 2x3. O sea, nos damos cuenta cómo somos tan exigentes con Dios, pero no nos damos cuenta cómo somos con Él. Y pensamos que Dios es un ¿qué pasa? Es un mesero que queremos que Él haga las cosas rápidas. Y las cosas no son así. Dios actúa en su tiempo, en su momento. Y nosotros tenemos que estar expectantes, esperando el momento, el tiempo para que Dios responda. Las cosas no son a nuestro tiempo, son a los tiempos de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta vestidura? ¿O cuántos de nosotros estamos dispuestos a padecer, a sufrir, a esperar por lo que Dios te ha prometido? Amén. ¿Quiénes de nosotros? No es fácil esperar, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a ser pacientes. ¡Ay de mí! Y en Génesis vamos a ver un ejemplo. Génesis 29. Génesis 29 del 18 al 30. Jacob se enamoró de Raquel y dijo: por Raquel, tu hija menor, yo te serviré 7 años. Y Labán respondió: es mejor que te dé la de a ti. ¿Cómo? Que te la dé a ti y no a otro hombre. Quédate conmigo. Así fue como Jacob
trabajó 7 años por Raquel, pero le parecieron unos cuantos días porque la amaba. Un día Jacob le dijo a Labán: mi plazo se ha cumplido, dame a mi mujer para unirme a ella. Labán juntó entonces a todos los varones de aquel lugar y ofreció un banquete. Cuando llegó la noche, Labán tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob, y él se unió a ella. Además, Labán le dio a su hija Lea por criada a su sierva Zilpa. Cuando llegó la mañana, Jacob vio que estaba con Lea, así que le dijo a Labán: ¿qué es lo que has hecho? ¿Acaso no te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y Labán respondió: aquí no acostumbramos dar a la hija menor antes que a la mayor. Cumple esta semana y se te dará también la otra, si trabajas para mí otros 7 años. Jacob lo hizo así. Cumplió aquella semana y Labán le dio a su hija Raquel por mujer. A su hija Raquel, Labán le dio por criada a su sierva Bilha. Y Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho más que a Lea, y trabajó para Labán 7 años más. Gracias. Entonces aquí vemos un ejemplo de cuánto tiempo tuvo que esperar Jacob, y nosotros no somos pacientes, no esperamos, nosotros queremos que las cosas sean así en un 2x3. Y este es un ejemplo de cómo Jacob esperó por Raquel porque la amaba. Si nosotros realmente amamos las cosas, vamos a aprender a esperar. Si realmente queremos ser pacientes, debemos pelear, luchar, orar por aquello que queremos, por lo que amamos. Pero si no amamos lo que queremos, por eso muchas veces no somos pacientes y no sabemos esperar. Y aquí vemos el ejemplo de Jacob, que espera por Raquel porque la amaba. ¿Qué? Ahora, ¿por qué se nos invita a estar vestidos de esa manera? Porque al ser misericordiosos, ser llenos de benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, vamos a poder soportar todo lo que venga, todo lo que vamos a vivir. Pero si no tenemos estas vestiduras, muchas veces nos desanimamos. ¿Por qué? Porque no tenemos esas vestiduras del Señor. Cuando nosotros aprendemos a tener esas vestiduras del Señor, vamos a aprender a perdonar, porque vamos a aceptar a los demás a pesar de lo que nos hacen. Porque si Dios no hace distinción entre los buenos y los malos, nosotros, ¿por qué vamos a hacer una distinción? ¿Y qué dice la palabra? Que nosotros debemos perdonar hasta 70 veces 7. ¿Y no podemos perdonar una sola vez? ¿Nos damos cuenta cómo estamos delante de Dios? Solo porque Dios es grande en misericordia estamos aquí. Solo por la misericordia de Dios. Si Dios nos perdonó y se llevó todos nuestros pecados, ¿por qué nosotros no sabemos perdonar? Porque realmente no conocemos a Dios. Si realmente lo conociéramos, perdonaríamos, amaríamos a los demás, los aceptaríamos así como son. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Orar por ellos. Porque ellos no conocen a Dios. Aún nosotros estamos luchando, estamos batallando. Y decimos ser hijos de Dios, decimos ser cristianos. Cristianos a medias. Pero aún la palabra dice, si eres frío o eres caliente. Porque si no, el Señor te va a vomitar. ¿Qué es lo que queremos? ¿Nos damos cuenta cómo estamos delante de Dios? Estamos desnudos. Por eso el Señor hoy nos está hablando de estas vestiduras y nos dice, vístanse de
Debemos aprender a tomar lo que Él nos está enseñando, que seamos hacedores y no oidores, que no seamos más del montón. Muchos de ustedes tendrían otros cargos aquí en la iglesia, pero por su miedo, por su temor, por su falta de empatía, su falta de amor a la iglesia, por su falta de amor a Dios, están donde están. Pero hoy Dios te dice, vístete. Aquí te está dando esas vestiduras. Debemos ser de aquellos que arrebatan lo que nos están hablando. Por último, en Colosenses nos habla que nos debemos llenar del amor de Dios. Si nosotros nos llenamos del amor de Dios, ya habremos conocido a Dios, porque Dios es amor. Y podremos experimentar, podremos vivir lo que dice en 1 Corintios 13. En 1 Corintios 13, del 4 al 8. Ahí nos hablan acerca de la eminencia del amor. Ahí nos hablan acerca del verdadero amor. Que en donde nosotros vayamos, olamos a Cristo. Demostremos esa vestidura que Él nos ha puesto, que Él tiene para cada uno de nosotros. Primera de Corintios 13. Perdón. Para que despiertes. Primera de Corintios 13. Del 4 al 8. En este capítulo 13 nos habla acerca de la preeminencia del amor, nos habla acerca de lo que es el verdadero amor. Y nos dice que el amor es sufrido, es benigno. Estoy leyendo la Reina Valera. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces nos damos cuenta que si tenemos amor, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se envanece, el amor no deja de ser. Pero ¿realmente hemos conocido el amor? ¿Realmente hemos aprendido a sufrir, a creer, a esperar y a soportar? ¿Ustedes creen que tienen amor? ¿Ustedes creen que han conocido el amor? Estamos desnudos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos estas vestiduras, que nos apropiemos de ellas, que si no las entendemos, lo leamos una y otra vez, pero invitemos al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento de la palabra. Pero si solo leemos, vemos la palabra como una historia, como una lectura nada más. ¿Por qué? Porque no está el autor ahí que nos enseñe. La semana pasada veíamos de que quién es Jesús. Jesús es nuestro maestro. Si aún nosotros lo hacemos partícipe de nuestra vida, Él nos guía, Él nos instruye, Él nos enseña. Pero tenemos que invitarlo. Él no va a venir y te va a decir, te ayudo, ¿quieres que te ayude? No, nosotros tenemos que hacerlos partícipes de nuestra vida.
Así como decía el hermano Camilo hace rato, que vio a Dios, vio a Jesús y al Espíritu Santo. ¿Cuántos más lo vieron? Y se dan cuenta que así como el Señor nos permite verlos, así los tenemos que tomar en cuenta. Así debemos buscarlos. Ahora el Señor nos dice nuevamente, vístete con vestiduras limpias, con vestiduras blancas. Vamos a verlo en Eclesiastés 9:8. En la Reina Valera, ¿qué nos dice? Dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo vístete de amor, de benignidad, de paciencia, de humildad, pero que nunca te falte el Espíritu Santo, porque solo de Él viene esa unción. Solo con el Espíritu Santo vamos a poder limpiar nuestras vestiduras y aún nos vamos a poder apropiar de las vestiduras que Él tiene para nosotros. Por eso yo les decía, tenemos que tomar en cuenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tenemos que buscar a los tres, porque solo así vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados, vamos a ser lavados, vamos a ser purificados. Pero como les decía, todo tiene que empezar de uno mismo. Nadie va a venir y te va a lavar tus ropas. Todo empieza por uno mismo. Que en ti haya ese anhelo, ese deseo de poner esas vestiduras. En otra versión dice, viste bien y luce bien. Como les decía, ¿quién quisiera oler amor, a paciencia, a humildad? Y aquí nos dice, viste bien y luce bien. Eso lo dice en la PDT. Queremos ser el testimonio de Jesús aquí en la tierra. Vistámonos con esas vestiduras. Pero si no, seremos unos más del montón. No nos amoldemos a las cosas del mundo. Amoldémonos a las cosas que el Señor nos enseña. ¿Qué? Qué hermoso sería que cada uno de nosotros vistamos de esa manera. Pero ay de mí, Señor, que no se crean que la primera que habla es a mí. Con la primera con la que tratan es conmigo. Pero como el Señor comparte y no se lo da uno solo, porque de gracia damos lo que de gracia recibimos. Si tú sientes o piensas que tus vestiduras no son como las que el Señor hoy te ha hablado, hoy el Señor le habla a esta iglesia, a la iglesia de José María Morelos. Y miren, todavía el Señor nos aconseja, no nos obliga. Y aquí nos los habla en Apocalipsis 3:18, vamos a ver qué dice. Este es un mensaje que habla el Señor a la iglesia de la Odisea, pero hoy el Señor le habla a la iglesia de José María Morelos y les dice, por tanto, en la Reina Valera, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Quiénes toman este consejo? ¿Quiénes arrebatan lo que el Señor les está hablando? Porque como les decía, es un consejo. El Señor no nos obliga a hacer algo que no queremos. Y nos dice que nos aconseja comprar vestiduras blancas. ¿Para qué? Para tapar nuestra desnudez. Porque estamos desnudos delante del Señor. También nos dice que unjas tus ojos con colirio, porque tenemos ojos, pero no vemos. ¿Queremos ser limpiados y ver lo que ningún ojo vio y ningún oído oyó? Pidámosle al Espíritu Santo que derrame de su unción para que limpie nuestros ojos, para que abra nuestros oídos. Y esto es para aquellos que lo arrebatan. Porque cuando nosotros no estamos vestidos, como lo dice la palabra, nosotros estamos desnudos, es obvio. Pero si queremos tapar nuestra desnudez, empecemos por adquirir las vestiduras que el Señor nos da. Y aquí nos dan un ejemplo, vamos a ver un ejemplo en Mateo 9:2. De que muchas veces nos hablan, pero no creemos. Y aquí Jesús tuvo que llevar a sus discípulos para que ellos se dieran cuenta de la condición en la que estaban. ¿Por qué? Porque no pudieron ver la presencia de Dios. Porque estaban sucias sus vestimentas delante del Señor. Y solo los de limpio corazón podrán ver la gloria del Señor. Mateo 9:2. Perdón, no es Mateo, es Marcos 9:2. Vamos a seguir leyendo la Reina Valera. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y ahí está la 3. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Llevó a sus discípulos a ese lugar donde Él se encontraba con Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Jesús resplandeció. El Señor le limpió nuevamente sus vestiduras. Pero ¿qué pasó con nosotros? Que los demás no lo pudieron ver a Dios, porque ellos no estaban en condición de ver al Rey. Y fue lo que pasó hoy. Muchas veces estamos desnudos que no podemos ver a Dios. O cómo estamos en nuestro corazón, que el Señor no nos permite verlo. Y por eso es esta invitación, que nosotros vayamos a solas con el Señor para limpiar nuestras vestiduras, para tomar nuestras vestiduras. ¿Sí? Ahora cuidemos de cómo estamos de manera espiritual. Y aún seamos responsables de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Porque solo es ahí cuando nosotros empezamos a ver
cómo estamos espiritualmente. Porque muchas veces le echamos la culpa a los demás de por qué estamos nosotros así. Cuando somos nosotros los que actuamos de esa manera, somos nosotros los que pensamos de esa manera. Pero muchas veces no vemos nuestro error y queremos culpar a los demás. Pero cuando tú empiezas a ser humilde y ves tu condición, las cosas empiezan a cambiar. Cuidémonos del pecado también, porque es en donde siempre se nos van a presentar situaciones donde tenemos que ser astutos y no caer en las trampas del diablo. Que así como Adán y Eva se dejaron envolver por la serpiente y pecaron, muchas veces así se nos van a presentar situaciones que nos van a envolver, que nos van a engañar. Muchos tal vez puedan decir que son nuestros amigos, pero en vez de levantarnos, en vez de ayudarnos, hacen que nos hundamos. Cuidemos de quienes están a nuestro alrededor. Cuidemos de quienes dicen ser nuestros amigos. Y cuidémonos de estar en santidad si queremos ver la gloria de Dios. Dios nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero depende de ti, depende de mí que así sea. ¿Sí? Ya casi termino. La palabra también nos habla acerca de la historia de los invitados a una boda. Hoy el Señor nos hace una invitación a las bodas. ¿Quiénes están dispuestos a entrar? Vamos a ver este ejemplo. Y esto está en Mateo 22. En el capítulo 22 nos habla acerca de la parábola de las fiestas de boda. Lo habla a partir del versículo 1. Dice en el versículo 1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Si nos damos cuenta aquí, en una fiesta de bodas, ¿qué es lo que pasa?
que hay alegría, que hay gozo, que hay un banquete. Y ahí nos dicen que eran uno de los invitados, pero ellos que dijeron, tengo cosas mejores que hacer, tengo otras cosas que hacer, y decidieron no ir. Pero el banquete, la comida ya estaba ahí, y la comida se tenía que repartir. Y así estamos nosotros. Somos muchos a los que tal vez se les invita a venir a la iglesia, pero no todos vienen. Y si nosotros estamos aquí es porque Dios tiene un llamado, es porque Dios tiene un propósito para ti. Y te hacen esta invitación de que tú vayas a esa boda, que tú vayas a esa celebración, de que tú sigas asistiendo, de que tú te sigas preparando, de que tú sigas buscando al Señor. Porque va a venir mucho desánimo y van a venir personas que te van a decir que ya no sigas yendo a la iglesia, que tú no cambias, que tú esto, lo otro y lo otro. Esos son voces del diablo. Pero cuando tú realmente te cimentas en Jesús, vas a seguir hasta llegar a la meta que Jesús tiene para ti. Y nos tenemos que enfocar en Jesús, que Jesús es el que nos guía, es el que nos enseña, es el que nos capacita. Pero tenemos que tomar esa decisión de seguir buscándole, de seguir preparándonos, porque la invitación ya está ahí. De uno depende que la acepte, que la lleve a cabo y que tú realmente conozcas ese propósito que Dios tiene para ti. Y esta es una invitación que el Señor nos hace, es una exhortación para que realmente seamos diferentes, para que realmente busquemos reflejar y demos testimonio de Jesús. La palabra nos habla de estos ejemplos para que nosotros nos demos cuenta de cómo estamos delante de Dios. Muchas veces Dios nos habla en parábolas, así como nos dice aquí, muchas veces no lo entendemos. Pero ¿por qué no buscamos al Espíritu Santo? Para que Él nos enseñe. Porque si lo tenemos ahí a un lado, ¿usted cree que el Espíritu Santo está con usted? No los veo convencidos. Amén. Que no seamos como las olas que nos vamos de un lado para otro, sino que digamos que sí creemos, porque el Espíritu Santo está ahí cuando tú lo haces partícipe. Pero si lo haces a un lado, el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu está ahí. El Espíritu Santo está ahí nada más. Entonces la invitación es de que también nosotros tenemos que despojarnos de todo pecado, todo rencor, todo odio, toda falta de perdón, para que realmente demos testimonio de Jesús. Y que ya no sigamos viviendo como ese viejo hombre del que habla la palabra, de ese viejo hombre carnal, y que vivamos espiritualmente. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Conociendo a Dios, conociendo a Jesús y conociendo al Espíritu Santo. Y la palabra habla de ellos. ¿Por qué no leemos? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no buscamos esa unción del Espíritu Santo? Analicemos cómo está nuestro corazón. Dios aún conoce cómo estamos delante de Él. Dios hoy nos dice que nos vistamos con sus vestiduras, que no nos amoldemos a las cosas del mundo y que nos despojemos de lo viejo y empecemos a ver lo que Dios tiene para nosotros, porque lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es nuevo. No hay nada viejo, no hay nada del pasado. Pero si nosotros seguimos viviendo del pasado, no hemos tomado esa nueva vida que Jesucristo nos da.
porque Dios hace todo nuevo y Él no deja las cosas a media. Así que te invito a que tú le permitas al Espíritu Santo que Él te transforme, que Él te guíe, que Él te instruya, que Él te capacite y que Él te limpie de todo aquello que a Él no le agrada. Porque Dios hace todo nuevo. Si Jesús dio su vida por nosotros para llevarse todos nuestros pecados, ¿por qué no valoramos ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz? ¿Por qué no le damos un poquito de lo mucho que Él hizo por nosotros? Porque Cristo murió por ti y por mí para limpiar todos nuestros pecados. ¿Por qué no tomamos esas vestiduras que el Señor tiene para nosotros? Vamos a ver aquí en Efesios 5:26 por qué les digo esto. No lo digo yo, lo dice la palabra. Queremos ser limpiados, queremos ser transformados. Valoremos ese sacrificio que Jesús hizo. Valoremos esa sangre que Jesús derramó por cada uno de nosotros. Queremos ser santificados, queremos ser limpiados, tomemos en cuenta ese sacrificio que Jesús hizo. Porque aquí nos dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Por qué nosotros no tomamos en cuenta ese sacrificio que Jesús hizo y no buscamos conocer su palabra? Porque por su palabra podemos ser limpios, porque por la palabra podemos ser santificados. ¿Por qué? Porque Jesús nos limpia, nos purifica de todo pecado. ¿Por qué regresamos a lo viejo cuando Dios ya nos sacó de ahí? Porque realmente no tomamos en cuenta a Jesús, que Él se llevó todo pecado, nos limpió, nos lavó, pero se nos olvida y vamos y nos ensuciamos nuevamente con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Cuando no consultamos al Espíritu Santo qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, nos damos cuenta qué ingratos somos con Jesús. Les digo esto, me pegó muy fuerte, porque me hizo ver mi condición de cómo estoy. Y para eso está hecho la palabra, para instruirnos, para guiarnos, para confrontarnos y hacernos ver lo que no queremos ver, porque tenemos ojos y no vemos. Esto es lo que el Señor puso en mi corazón. Espero que haya sido de bendición para ustedes, así como lo ha sido para mí. Y le doy gracias a Dios porque me permitió compartir esto. Cuando el pastor me dijo que iba a compartir, creo que fue hace 15 días, yo le dije, pastor, ¿pero por qué yo? O sea, yo me quejaba por mi miedo, por mi temor, por no saber cómo hacerlo, cuando sé que el Espíritu Santo está ahí. Pero el Espíritu Santo me recordó y me dijo, que yo había dicho que aquí estoy y que Él me use para lo que Él quiere. Yo le dije al Señor, heme aquí, Señor, que tu sierva escucha. Me presenté así como cuando le hablaban a Samuel. Le
escuchaba la voz de Dios, pero él no sabía que era Dios. Hasta que el sacerdote Elí le dijo que era Dios quien estaba hablando. Y él la tercera vez creo que le habló, Dios fue lo que le dijo: heme aquí que tu siervo escucha. Y si Dios nos ha elegido con un propósito, Dios no deja las cosas a medias. Y es aquí donde nos va perfeccionando, enfrentando con nuestros miedos, con nuestros temores, porque es ahí donde Él nos va capacitando. Y esta enseñanza que hoy el Señor les habló, vino de unas oraciones que yo le hacía a Él. Porque yo le decía: Señor, examina mi corazón, muéstrame cómo estoy delante de ti. El Señor me hizo ver que yo estaba desnuda, porque yo me veía entre la gente desnuda. ¿Por qué? Porque, como les decía, muchas veces caemos en desánimo, dejamos de orar, dejamos de leer, y es ahí donde empezamos a quedar desnudos nuevamente, porque no nos estamos alimentando de la palabra. Pero conforme retomé todo eso, el Señor me hizo ver nuevamente que Él me vestía, que Él me ponía un vestido de seda, de los mejores vestidos. Y Él era el que me estaba vistiendo. Y es el Señor quien te transforma. Es el Señor quien nos hace ver diferentes, porque yo veía que me ponía un maquillaje, pero no es un maquillaje físico, era un maquillaje espiritual. Y es a lo que el Señor quiere que nosotros lleguemos, que busquemos esas vestimentas y que aún donde vayamos, olamos a Jesús, que reflejemos su amor, su humildad, su compasión. Y fue de ahí donde, en una plática, como decía el pastor, yo no entendía mi sueño, pero le doy la gloria al Señor por la vida del pastor que está ahí y que nos guía, nos instruye como un buen pastor. Y esto fue lo que el Señor puso en mi corazón para compartirles. Les invito a hacer una oración para terminar con esta palabra. Si se pueden poner sobre sus pies. Padre hermoso, precioso Jesús, en esta noche, Padre, te doy la honra, la gloria y la alabanza, Padre. Porque solo tú, Señor, haces posible esto. Te pido, precioso Jesús, que esta palabra realmente penetre en los corazones, que nos redarguya cuando nos mostremos esas vestiduras de las cuales tú nos hablaste. Que seas tú día con día transformándonos, Señor. Seas tú día con día instruyéndonos, capacitándonos, Señor. Porque queremos ser diferentes, Padre. Te agradezco, Padre hermoso, porque tú le hayas hablado a mi corazón, Señor. Te pido que esta palabra quede guardada y sellada en las tablas de nuestro corazón, Señor. Y que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no solo oidores, Señor. Para que no seamos unos cristianos más del montón, Señor, sino que realmente reflejemos y demos testimonio de lo que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. En esta noche, precioso Jesús, te pedimos perdón si te hemos lastimado, si hemos entristecido tu precioso Espíritu Santo, porque sabemos que ahí estás tú, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y queremos buscarte de corazón y no solo de labios como los demás lo hacen, Padre. Te pido, precioso Jesús, que seas tú con nosotros en todo tiempo, en todo momento, precioso Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues con esto terminamos la enseñanza del día de hoy.
Les agradecemos a todos aquellos que nos están viendo y los invitamos a seguirse conectando todos los domingos para que el Señor les hable a su corazón. Buenas noches a todos y Dios los bendice.